Hola a todos, bienvenidos a otra charla con nuestros amigos del CREI. Mientras esperamos que se vaya sumando más gente, vamos a ir haciendo una pequeña introducción del tema de hoy, como siempre. Vamos a hablar de algo que está muy picante. Rusia es un título bastante polémico, como pueden ver. Rusia y China ganaron la primera parte de la guerra mundial. Nada, ya sabrán, es un tema muy importante. Ya se viene hablando hace mucho, estos últimos días vuelve a estar en boca de todos, porque como ya sabrán la mayoría acá, hace muy poquito se reunieron Xi Jinping y Putin en el Kremlin, afirmaron de una forma bastante contundente una alianza en diferentes aspectos, en el aspecto comercial, militar, en algo que me interesa mucho también a mí particularmente, que es la propaganda estatal, en el ámbito tecnológico. Y obviamente algo que dejaron muy claro es su desconfianza mutua, su desconfianza compartida con los Estados Unidos. Es una declaración bastante polémica, sobre todo cuando estamos hablando de China, que en general tiene una postura más diplomática, más tibia, se podría decir, que evita el conflicto directo. Tenía conversaciones, diálogo bastante normales hasta este momento, entonces que declare abiertamente este tipo de cosas, esta relación tan estrecha con Rusia, es algo que la verdad es muy, muy importante, es un hecho que va a tener consecuencias. Algunas de las cosas que se hablaron fueron, por ejemplo, esta idea de seguir promoviendo el mundo multipolar, y de castigar o de rechazar este intento, esta imposición estadounidense que como ellos plantean, hay que instar a Estados Unidos a que deje de socavar la seguridad internacional y regional y la estabilidad estratégica mundial para mantener su propia superioridad militar unilateral. Se comprometieron a seguir profundizando en este sentido, confianza militar mutua, que esto significa fortalecimientos de intercambios de cooperación militares, organización periódicas de patrullas marítimas y aéreas conjuntas. Y en algo también muy importante, que es en lo comercial, Putin dijo que Moscú está dispuesto a apoyar a las empresas chinas en sustitución de las empresas occidentales, porque recordemos que desde que empezó todo este conflicto con Ucrania, muchas empresas occidentales se fueron de Rusia. Entonces, nada, realmente están armando un frente común, obviamente también una asociación energética, eso es un tema también muy importante, y ya se venía hablando de esto, de que, bueno, vendrían a ser la contraposición de Occidente, los Estados Unidos, pero ahora ellos tomaron realmente ese papel y lo están diciendo a viva voz. Entonces, bueno, con este pequeño resumen, ya somos unos poquitos, ya incluso tenemos un par de comentarios. Hola Marta, hola Manuel, ¿cómo están? Ahora vamos a ir saludando a nuestros queridos amigos del CREI. Con esto vamos a agregar a Manuel, quien va a hacer una pequeña, va a comenzar. Bolívar, Jorge y Lester, también nos debería acompañar Juan Urbina en algún momento, veremos si se conecta. Manuel, ¿cómo estás? Arrancamos por vos. Buenas noches, estimada Azul, Jorge, Bolívar, Lester, un placer, y saludamos también a los que están siguiendo nuestros canales de Asia TV y Puntos Suspensivos CREI. Un saludo para todos. Bueno, esta semana ha estado bastante agitada, pero te felicitamos por tu camiseta, muy elegante. Comenta y me vestí para la ocasión. Un regalo. Claro. Qué bueno. No, Putin se ha convertido prácticamente en un líder, bueno, es un líder, ¿verdad? Pero un reconocimiento global que crece cada año, ¿verdad? Entonces, es un gusto estar con ustedes esta semana, de nuevo como todos los jueves. Nosotros podemos ver algunos temas que han sido interesantísimos. Yo los voy a introducir
mis compañeros analistas del Centro Regional de Estudios Internacionales CREI pues van a continuar con ellos, y sin duda alguna uno de los temas principales, o el tema principal aquí, es la visita del presidente de la República de China, Xi Jinping, a la Federación Rusa, y con su homólogo Vladimir Putin, con quien se pudo apreciar, tuvieron un intercambio más que del protocolo oficial, un estrechamiento muy amistoso, muy amistoso. Eso prácticamente responde a un axioma. Los analistas con capacidad de entender lo que es la guerra global te pueden asegurar de que hay un axioma que dice que quien tiene a China de aliado ya tiene la primera mitad de la guerra ganada. Y por eso un tanto el nombre, del título que hemos puesto a esta mesa de debate analítico hoy. Ya la primera parte, pero no estamos hablando, insisto, de la guerra con Ucrania. Eso está ganado desde que inició, pues. Sino contra la OTAN. Aunque los medios occidentales callan y quieren esconder el hecho de que con la visita del presidente chino se reafirma una alianza estratégica de capacidades y económicas, y de capacidades militares, inclusive de capacidades demográficas, y en términos de comercio y finanzas, cuando vemos que hay todo un ciclo de cierre bancario, hay un proceso de debilitamiento de la divisa norteamericana, vemos una Europa empobrecida con tremendos problemas económicos. La visita y los acuerdos, sobre todo, los acuerdos que han firmado, que es importante prestarle atención a cada uno de ellos, ratifican la voluntad de esa alianza estratégica, de profundizarla y ir más allá en la construcción de una zona de influencia geopolítica altamente móvil, altamente activa, preponderante en el nuevo orden mundial, como es la de Euroasia, ¿ya? Y la gran Euroasia, luego cuando veamos cómo se plega la India a este triángulo de poder regional o continental, ¿verdad? En el plano euroasiático. La otra es la absurda intención de la Corte Penal Internacional, CPI, de arrestar al presidente Vladimir Putin. Quien entiende derecho internacional, por mucho que él quiera avalar esa medida, desde una perspectiva jurídica, va a entender que eso es un intento lamentable de sumisión de ese organismo internacional a los intereses de la OTAN. Y para pesar de ellos, en estos días, hemos visto cómo el globo entero, el mundo entero, sigue repudiando esa segunda guerra de Irak que un 19 de marzo iniciaron del 2003, ¿verdad? Y que destruyó por completo a esa nación. Destruyó a esa nación, niños, adultos, mayores, mujeres embarazadas, y lo convirtió en un estado fallido y el saqueo de sus recursos energéticos. Entonces pensar que tanto la Corte va a poner en el banquillo los acusados a Vladimir Putin, como una vez lo hizo con Slobodan Milosevic, después de que destruyeron por completo Yugoslavia, ¿verdad? Es un absurdo. Es más, estaba viendo un meme que me dio risa, porque no solo a Vladimir Putin se le acusa, sino a
una funcionaria rusa encargada, pues, de la protección de los niños. Y en el meme te dice, está Putin frente a ella, y le dice ella, le pregunta, Vladimirovich, porque se llama él en ruso, Vladimir Vladimirovich, ¿será que caigamos en La Haya? Es un meme de humor. Y le contesta Putin, sí, si nos facilitan con exactitud las coordenadas, nuestros misiles van a caer en La Haya, no se preocupe, ¿ya? Entonces es un absurdo, pues, pensar que cualquier país del planeta va a intentar apresar a Putin una visita internacional, pues. Yo creo que ni los no especialistas en relaciones internacionales van a creer ese cuento, simplemente algo como para establecer como que Occidente todavía tiene una fortaleza que no existe, pues, y además nunca ha existido, porque para eso habría que enjuiciar a los presidentes norteamericanos, ¿verdad? Barack Obama, Bill Clinton, George Bush, padre e hijo, bueno, el otro ya no, pues, porque entonces, y la tercera, que me imagino los colegas van a orientarse en el plano también latinoamericano, es la vulgaridad de estos senadores norteamericanos de decir que si el gobierno de México no le pone control a los grupos, ¿verdad? Los carteles van a intervenir militarmente. Y las respuestas sólidas, soberanas que ha estado dando Manuel López Obrador en función de defender el decoro y la soberanía de México. Me parece que son tres temas muy interesantes con los que podemos nosotros ahora conversar, iniciar, y que entrego, pues cedo la estafeta a Jorge Capelán. Gracias y bienvenidos todos. Bueno, gracias, Manuel. Sí, sin duda que esta es una semana que ha tenido de todo en términos geopolíticos, ¿no? Creo que un elemento antes de la visita, ¿no?, de Xi Jinping a Rusia, que auguraba avances muy importantes en la construcción de un mundo multipolar, es la concretización ya de todo este acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, que prácticamente tiene jalándose de los pelos a toda la clase política israelí en estos momentos, que además está enguerrillada, ¿no? Enguerrillada en torno a una serie de acusaciones de corrupción y sobre todo, pues, problemas con el sistema político israelí, ¿no? Esto obviamente que indica prácticamente la cada vez mayor irrelevancia de Estados Unidos en el Oriente Medio. Implica también un avance en la correlación de fuerzas en lo que tiene que ver con incluso también la presencia de la misma Rusia en su involucramiento en la guerra de Siria, ¿no? Y ciertamente, pues, que esto que está sucediendo hoy no nos lo habríamos imaginado nosotros justamente hace 23 años, cuando empezó la guerra de Irak y toda la guerra, toda la cruzada de Estados Unidos contra lo que ellos decían que era el terror, ¿verdad?, que en realidad fue una cruzada de promoción del terror a nivel global. Y no nos lo hubiéramos imaginado hace 24 años, cuando también en estos días se dio la guerra de agresión de la OTAN contra Yugoslavia, que fue un poco la que vino a inaugurar todo este proceso de acelerada decadencia, ¿no? Y ya en estos momentos podemos incluso hablar de una especie como de colapso, ¿no?, de la hegemonía occidental en el mundo. Me acuerdo precisamente hace como 24 años, yo había escrito un artículo, había hecho un resumen, ¿no?, de un artículo en aquel momento bastante importante del alto mando estadounidense, que trataba acerca del tema de
el concepto de la dominación de espectro completo, y el artículo o el informe se llamaba Visión Conjunta 2020, ¿no? Y hoy en día estamos en 2023, ¿no? Y ellos decían que no veían, hace 23, 24 años, ellos no veían en el horizonte ninguna nueva configuración, ningún hegemón mundial que pudiera poner en cuestión la hegemonía de Occidente, pues, ¿no? Y hoy en día estamos haciendo un programa acerca de cómo Rusia y China están ganando la guerra mundial. Bueno, interesante también esta reunión entre Xi Jinping y Putin, muy interesante también desde el punto de vista de que los dos mandatarios dijeron ya concretamente, bueno, vamos manos a la obra con un gran gasoducto entre Rusia y China, ¿no? Directo, el gasoducto. Esto esperemos que se complete a la brevedad. O sea, ese tipo de obras tan enormes lleva tiempo construirlas, pero sin duda va a significar una retaguardia estratégica, el fortalecimiento de la retaguardia estratégica que Rusia tiene hacia el Asia. Y este concepto de retaguardia fue muy importante también en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler, ¿verdad? Y ahora tiene más la forma, ¿no?, de configuraciones, de relaciones con nuevos actores geopolíticos a nivel mundial. Sin duda, una noticia excelente, tanto para Rusia como para China y como para todos los que queremos ver un nuevo orden mundial multipolar. También, ¿no?, parte de estos sucesos que han tenido lugar en estos días y que están muy relacionados también con el tema de la misma guerra es el reconocimiento por parte de Jens Stoltenberg, el director de la OTAN, el jefe de la OTAN, de que los países, de que nadie quiere pagar, ¿no? O sea, solo son Estados Unidos y Gran Bretaña los que llevan el mayor peso, ¿no?, del presupuesto de la OTAN, y después le siguen como 6 países más, entre ellos Polonia, países en realidad muy sometidos a los intereses estadounidenses, como Polonia, como los países del Báltico, ¿no? Una serie de estados mucho más pequeños, ¿no? Solamente esos países han cumplido con la meta de dedicar el 2% del Producto Interno Bruto para el sector militar, ¿no? Todos los demás miembros de la OTAN, son 30, no quieren pagar. La OTAN es una alianza de países donde la mayoría no quiere poner plata, ¿no? Y ese es un grave problema que tienen los occidentales, pero también, obviamente, los intereses que representan las potencias de la OTAN son los intereses más minúsculos que se puedan imaginar, por eso nadie quiere pagar, ¿no? También otro elemento importantísimo que está teniendo lugar hoy en día y que está relacionado con esta situación son las grandes protestas que se están dando en Francia. En Francia se está gestando un estallido social, ¿no?, de grandes proporciones, que tiene ya varios años en gestación. Recordemos las protestas de los chalecos amarillos que han tenido lugar desde hace varios años, ¿no?, la represión brutal a las que han sido sometidos. Esto viene desde que Francia prácticamente los últimos 20 años solo ha tenido presidentes totalmente sumisos a los intereses estadounidenses, como Sarkozy, Hollande y ahora Macron, ¿verdad?, que se quiso vender como una alternativa ni de izquierda ni de derecha en una sociedad muy polarizada, y que ahora realmente lo que ha mostrado cada vez que ha tenido oportunidad de tomar decisiones es decantarse por el neoliberalismo más puro y duro, ¿no? Y este neoliberalismo más puro y duro se ejemplifica, en este caso, en la denominada reforma del sistema de pensiones, que viene a elevar en 2 años, de 62 a 64, los años para jubilarse,
aumentar la cantidad de años cotizados para jubilarse, y que ha sido respondida con un rechazo abrumador. Dicen que el 90% de la gente rechaza esta medida, y la rechaza también, ¿no?, porque la verdad es que en el último año Macron ha estado gobernando prácticamente en base a decretos, pasándose por encima del Parlamento. Ha aprovechado una ley de emergencia que en realidad la adoptaron en un artículo de la Constitución de emergencia que fue aprobado en 1958, que le permite al presidente pasar una ley sin que sea votada en el Parlamento, pero a cambio abriendo la posibilidad de enfrentarse a un juicio político en el Parlamento. En el último año y pico, Macron ha hecho uso de ese mecanismo 11 veces. ¿No? Ese mecanismo fue adoptado en realidad por los viejos, los viejos líderes franceses después de la Segunda Guerra Mundial, un poco para hacerle frente a situaciones inesperadas, ¿no? A De Gaulle jamás se le hubiera ocurrido usar ese mecanismo, aunque él estaba de acuerdo con que existiera, pero para hacerle frente a situaciones muy inesperadas. Por cierto que jamás lo hubiera usado en el caso de una reforma del sistema de pensiones, ¿no?, que en realidad son reformas que tienen que tener un anclaje importante en la sociedad. Pues no, lo que ha hecho Macron, que se vendía a sí mismo como un gran demócrata, ha sido más bien querer forzar, ¿no?, forzar sobre la población este tipo de medidas. Lo cierto es que hoy en día las calles de París están ardiendo como nunca se había visto antes. Hay quienes hacen paralelismos con la Revolución Francesa. Yo no sé si es tan acertado. Digo porque en la Revolución Francesa había una burguesía, ¿no? Había una burguesía que asumió un papel de liderazgo, mientras que hoy en día el liderazgo político es mucho más difuso, mucho más caótico, ¿no? Pero lo cierto es que todos los odios de los franceses se han unido, ¿no?, en torno a este rechazo de la reforma del sistema de pensiones. No va a poder Macron seguir haciendo lo mismo, de gobernar a punta de decretos, así que algún tipo de cambio va a haber en uno de los países más fuertes de Europa, ¿no?, lo que señala la crisis que se viene, ¿no?, que es consecuencia de que los Estados Unidos le han hecho querer pagar esta guerra a Europa, ¿no?, porque todas las consecuencias negativas de esto están reventando en Europa. Incluso, ¿no?, la misma crisis del sistema bancario estadounidense, ¿no?, con la quiebra del banco de Silicon Valley la semana pasada, se vino a expresar, ¿no?, en Suiza, nada más ni nada menos, que es, digamos, un centro financiero, ¿no?, del capitalismo occidental, con la caída del banco más grande de Suiza, ¿no?, que tuvo que ser rescatado, ¿no?, por el Estado y después mal vendido, ¿no?, al competidor, ¿no?, de Credit Suisse, ¿no?, del banco de Suiza. Todo eso significa que los ahorristas que tienen sus fondos de pensión en la banca suiza, que hay muchos europeos que los tienen, etcétera, porque es un país estable, es un sistema financiero estable, son los que han salido perdiendo, ¿no?, y los accionistas son los que han salido ganando. Bueno, esa es un poco la situación, pero la reflexión que yo quería hacer, ¿no?, es que este es un problema sistémico, ¿no? Occidente está perdiendo la guerra porque tiene un modelo civilizatorio, ¿no?, que ya no es funcional, ¿no?, ya no es funcional, ya no es capaz de responder, de resolver, ¿no?, de resolver los problemas. Y el hecho mismo, ¿no?, un poco tragicómico, ¿no?, de querer usar la Corte Penal Internacional contra Rusia y contra Putin, ¿no?, y contra la ministra precisamente de Derechos la encargada de velar por los derechos de la infancia en Rusia, ¿verdad? Es una expresión patética, ¿no?,
de la poca autoridad infraestructural que tiene Occidente para manejar las relaciones internacionales. Recordemos que las Naciones Unidas no vamos a hacer nosotros ninguna ilusión de que son un organismo por encima de los estados, neutral, que garantiza la convivencia. Eso es mentira, es un juego con los dados cargados que acordaron Francia, Inglaterra y Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo como convidado de piedra a la Unión Soviética, ¿verdad? Pero que había garantizado cierto orden. El problema es que ya queriendo politizar, ¿no?, la Corte Penal Internacional, que por cierto la inventaron a raíz de la invasión ilegal de la OTAN, de los ataques ilegales de la OTAN a Yugoslavia hace 24 años, para enjuiciar a Milosevic, ¿no? Al querer politizar la Corte Penal Internacional de esa manera tan burda, ¿no?, lo que hacen es demostrar que todo el sistema que ha montado Occidente de relaciones internacionales ya no es funcional, ¿no?, y debe ser reemplazado o reformado urgentemente. Entonces, bueno, ese es más o menos el comentario que yo tenía. Yo creo que podemos analizar mucho más en detalle todo esto que ha sucedido. Gracias, Jorge. Manuel está con problemas de conexión, por eso tuvo que salir, pero desde el más allá me está dando órdenes de que siga Bolívar y de que se atengan a 5 a 7 minutos cada uno, así que lo voy a estar controlando. Porque hay mucho para decir de esto, entonces queremos hablar todos. Bolívar, cuando quiera. Guarda que está muteado. Micrófono. A ver. No. Fíjese que tiene que desmutear el micrófono. No lo puedo hacer yo. Bolívar, apretarle al icono ese que tiene un microfonito, apretalo. Si no, Bolívar salga y vuelve a entrar, mientras tanto va hablando Lester. ¿Le parece? Dale, hagamos eso. Lester, cuando quieras. Ok, muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Pues es un gustazo nuevamente ver en tan admirado programa. Pues voy a darme el gustazo de hablar este tema. Pues hemos escuchado muchas veces Occidente, Estados Unidos, sus políticos, que las revoluciones y los países comunistas son un fracaso en económico, en las ideas. Pero voy a mencionar unos datos muy importantes. La Revolución China, cuando nació en 1949, tienen una identidad nacional con el país de Rusia, porque la Revolución Bolchevique nació en 1917. ¿Qué quiero decir con esto? Dos identidades revolucionarias se acaban de fusionar, con ideas frescas, con un sistema nuevo, que tanto Occidente atacaba diciendo de que las revoluciones son un fracaso. Sin embargo, vemos dos superpotencias en amistad, estrechando lazos económicos, políticos, militares para poder resolver los problemas del mundo. Entonces, esas ideas es una idea de un nuevo sistema para poder equilibrar el control y el poder político que ha sido desordenado a través de los años por la fuerza militar de Estados Unidos junto con la OTAN. Pero también tiene que ver con el punto estratégico de lo que está pasando en México, en Latinoamérica. Recordemos que ahorita, en este punto estratégico en México, hay algo muy importante y hay que mencionarlo, de que Estados Unidos, en su afán desesperado, está tomando decisiones desesperadas, como querer apresar a un presidente de una potencia nuclear utilizando los instrumentos internacionales, ya sean instituciones, con una idea descabellada para poder tener el control hegemónico. Pues, como se dice, el fin justifica los medios, no importa el resultado o qué nosotros podemos dar a entender a nivel del mundo, no nos interesa, lo que nos interesa es ganar.
por ese lado. Ahora, ¿qué sucede? Miren, es interesante lo que está pasando en México porque están los ataques de los congresistas, una descarga de mentiras contra el presidente de México. Sin embargo, hay que observar de que pasaron casi como 6 presidentes, y lo voy a mencionar: Carlos de Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, y ninguno de esos gobiernos fue hostigado. Ninguno de esos gobiernos fue acusado por el imperio estadounidense. Y hoy es extraño que por el gobierno de López Obrador, que está haciendo cambios estructurales para su pueblo en la vida fundamental del pueblo mexicano, comienza el ataque con el cuento del fentanilo. ¿Por qué? Sí hay algo que decir de que este problema no es de ahorita, es de vieja data, desde 1990. El fentanilo fue inventado casi en 1960, pero este problema ya es viejo. Entonces, ¿por qué conlleva a que este impacto político, económico y social sea recalcado hoy en día? Lógico, es porque hay un interés del recurso que tiene México y de paso sacar a López Obrador, pero sí no hablan de las ideas políticas y económicas que ha transformado México. Por ejemplo, las pensiones de los jubilados, el peso mexicano ha tenido un gran valor, un gran impacto. Lógico que ese fracaso del peso en el tiempo de Carlos de Salinas fue un fracaso. Recordemos que él fue que hizo una transformación al sistema bancario mexicano. Por consiguiente, el peso mexicano cayó. Entonces, el impacto está de que el presidente mexicano ha hecho las transformaciones con la toma de decisiones de soberanía para poder hacer los cambios fundamentales para el pueblo mexicano, pero el ataque de los congresistas es ahorita intenso. Nosotros nos preguntamos por qué, porque todo esto tiene que ver con lo que está aconteciendo al lado de Ucrania, tiene que ver el conflicto que quieren revivir con Yugoslavia, quieren ocupar todos los mecanismos que estén en su alcance para que no logre su objetivo, para que ellos tengan la capacidad de poder intervenir militarmente, porque ese es el último recurso que les va a quedar, porque ya los instrumentos, los últimos recursos de ellos de ocupar el derecho internacional, como siempre le ha valido un carajo, no le está dando resultados. Entonces observamos de que este tipo de problemas, de que ellos recomiendan incluso al presidente de México que ellos necesitan el apoyo de la DEA para trabajar con la DEA. Si tuvieron 6 gobiernos mexicanos que trabajó junto con la DEA, nunca tuvieron ningún resultado. Tuvieron el apoyo económico de los Estados Unidos, todos esos gobiernos, y sin embargo no hubo ningún resultado positivo. Pero López Obrador, sin el apoyo de la DEA, sin el apoyo de Estados Unidos, pues trabajando internamente dentro de su estado, ha tenido mejores resultados. ¿Cómo podemos explicar nosotros eso? Lógico, porque el presidente ha tomado una decisión. Nosotros administramos nuestro país. Nosotros podemos y tenemos la capacidad de fortalecer las instituciones policiales y militares para combatir el narcotráfico. Si vos querés apoyar a México, apoyarlos con cooperación, recursos monetarios, pero nosotros tenemos la capacidad de poder resolver ese problema. Eso es lo que le está diciendo el presidente de México. Ahora, esta visita del presidente incluso acaba de tomar el poder, acaba de ganar las elecciones, perdón, el presidente de China, y lo primero que hizo es ir a visitar al presidente Putin. Vemos las relaciones cómo están establecidas. Entonces, todo esto tiene que ver con esos cambios de viento que tienen que haber y que tenía que haberse hecho hace ya largo tiempo, producto de que la OTAN y Estados Unidos siempre han resuelto los problemas a punta de la amenaza militar. No, ellos no tienen ninguna experiencia para resolver los problemas políticos y económicos y sociales de naciones que han tenido algún conflicto bélico. Por ejemplo, miramos el ejemplo de Yugoslavia, que lo hemos tomado como ejemplo.
La OTAN se lanzó sin la autorización de la ONU, sin el apoyo de la ONU. O sea, le valió un carajo el derecho internacional, violando todos los instrumentos internacionales. Entonces, hay que hacer esa observación. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, al mirar esta relación amistosa de estas dos naciones, inmediatamente el secretario de Estado, Anthony Blinken, sale a dar declaraciones que esa relación no va a tener ningún fruto, ningún desarrollo, porque dice él de que lleva una amenaza para el globo terráqueo, que es el sistema internacional, que solo es su sistema, funciona, pero todo tiene que ver con el ámbito del control político y geopolítico, que es a nivel mundial. Ahora, por otro lado, perdón, miramos la consecuencia de que ellos están observando que Honduras estableció las nuevas relaciones con China y rompió las relaciones con China-Taiwán. Entonces, son cambios que se están dando. Y en muchos programas nosotros lo hemos hablado y no hemos andado tan mal, pues, sacando conclusiones con los compañeros analistas del CREI. Es algo que todas las naciones, así como Honduras, como México, por ejemplo, la decisión que ahorita tomó Honduras es un tema de interés nacional, porque ¿qué le beneficia más? Tener relaciones políticas y económicas con una isla que no es reconocida como Estado a nivel mundial, pero sí tener el apoyo económico y político y militar de una superpotencia que es China. ¿Qué le beneficia más? Es lógico, un interés nacional que está tomando una decisión como una nación soberana, la presidenta de Honduras. Entonces, todo esto, toda esta coyuntura ha tenido un gran impacto en la administración John Biden. Y lógico, ellos están preocupados porque esa medida de querer apresar al presidente Putin alrededor del mundo lo observaron como un disparate. Y como bien dijo el doctor, prácticamente es una vergüenza, porque la Corte Internacional de Justicia, ante los problemas que surgen de los estados, son jueces del mundo. Hay que dejarlo claro, son jueces del mundo, ellos resuelven problemas del mundo, y al tomar ese tipo de decisión se desprestigiaron, porque protegen los intereses de un país que está socavado de un sistema que ya no funciona. Entonces, ya no se va a tener esa confianza. Correcto, voy a terminar con esto. La confianza de la Corte Internacional de Justicia con esta medida que ellos tomaron, prácticamente se desprestigiaron. No existe esa confianza, no va a existir hoy, ni presente, ni para el futuro, porque ha sido un mensaje negativo que le ha enviado el mundo. Eso, con esas palabras concluyo, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lester. A ver, Bolívar, si solucionamos el tema del mic. Ya. Perfecto. Bueno, nada, también 5 a 7 minutitos, si podés así, Manuel, que en un rato se tiene que ir, por ahí puede también decir unas últimas palabras antes de irse. Como no, gracias, Azul. Gracias, muy amable. Efectivamente, estos 4 días de la semana han estado bien agitados. El mundo entero ha puesto los ojos una vez más en la parte euroasiática. La presencia de Xi Jinping en una visita de 3 días a Rusia es bien notorio y simbólico a la vez. Lo que pasa es que en la guerra actual, esa guerra mundial, que yo le digo guerra híbrida, contra Rusia, de la OTAN, los Estados Unidos y Europa contra Rusia, ya hasta este momento se mira el sol con bastante claridad, porque desde el punto de vista o del enfoque político de la presencia de Putin en Rusia, en unas conversaciones, manda un mensaje a los Estados Unidos, a la élite y Europa fundamentalmente. Sobre todo porque desde el enfoque militar, los Estados Unidos, Europa, la OTAN, van perdiendo la guerra. Todo el territorio
este de Ucrania está en manos de Rusia y se están cumpliendo los objetivos que se propuso hace un año la Federación Rusa. Ahí está cumplido. Por otro lado, la Federación Rusa logró superar las miles de sanciones que le han puesto a su nación en materia económica, financiera, propaganda dirigida al pueblo ruso para que deje de apoyar a su nación, a su gobierno, a su presidente. Y en este momento llega también otra noticia que está llena de mucha relevancia, y es que se ha logrado, digamos, ahí jugó un papel también Rusia, China, que Irán y Arabia Saudí logren hacer la paz. Dos naciones que tienen una relevancia grande en el mundo y también en esa parte del Medio Oriente, que ya limaron sus asperezas y se aprestan a ser parte incluso de este mundo multipolar que está emergiendo de las cenizas de una guerra que fue provocada por los Estados Unidos fundamentalmente. Ahora bien, lo otro que hay que resaltar antes de llegar a reflexionar un poco sobre la presencia de Xi Jinping en Rusia, es que a Rusia le quiere abrir otro frente militar, un segundo frente, por la parte de Asia Oriental. Ahí está Georgia, un país pequeño, tiene fronteras con Rusia, y a través de una revolución de colores, solo porque aprobó una ley de agentes extranjeros que limita el papel financiero de la ONG en ese país, que siempre trabajan en función de los intereses de los Estados Unidos, de la NED, del IRI y fundamentalmente de la élite. Pues eso es un pretexto que usaron para movilizar a la gente con una gran propaganda que hace caer a sectores de la población en contra del gobierno. Pero está latente, aunque el gobierno quitó la ley, las movilizaciones en contra de su presidente se mantienen todavía. Ahora bien, la presencia de Xi Jinping en Rusia es un mensaje claro de la fortaleza que ambas naciones tienen de cara a lo que está aconteciendo en el mundo. Un sistema financiero occidental, económico, incluso el jurídico, porque también jurídicamente existe una estructura en el mundo occidental, ya cumplió su cometido, ya no da para más. Tanto así que lo que hace la Corte Penal Internacional es absurdo, jurídicamente es absurdo, cuando a un jefe de Estado de la nación poderosa como Rusia, que no ha cometido ningún delito, su mayor delito quizás pueda ser el estar trabajando para brindarle seguridad jurídica, política, económica, financiera a su pueblo, y respetar y sobre todo defender la soberanía de Rusia con la operación militar que tuvo que obligadamente hacer en su momento Putin. Entonces, la presencia de Xi Jinping abona a las bases del surgimiento de un mundo multipolar. Es decir, el comunicado que ellos sacaron en conjunto, ese comunicado, ahí están las bases firmes entre las dos naciones poderosas económicamente y desde el punto de vista militar nuclear también poderosas, que van sentando las bases económicas, financieras, culturales, de cooperación, de amistad, de relaciones internacionales con equidad, de respeto mutuo entre esas dos naciones, de la cooperación marítima, militar, policial, de la lucha contra las drogas y contra todos aquellos males que aquejan al sistema capitalista en el occidente. Bueno, entonces esa es una base que es importante considerarla, porque en todos los grupos que están emergiendo en el mundo, como los BRICS, la Unión Euroasiática, obviamente también tendrán que considerar al menos estos principios o estos elementos como un principio de lo que podría ser la forma de un mundo nuevo, de un nuevo orden, porque el orden unipolar está en caída, en barrena completamente. Pues los Estados Unidos, como la nación que hegemonizó al colapso de la Unión Soviética, el mundo occidental está en barrena completamente. El quiebre de esos bancos no es más que una cosa elemental. Desde mi punto de vista, la élite financiera neoliberal
que maneja los bancos en Europa y los Estados Unidos, está iniciando la concentración de la riqueza porque sabe que va a quebrar todo el sistema, que está fragmentado. Y entonces empieza a quebrar una serie de bancos para concentrar la riqueza y bajo el supuesto que ellos tienen su propio proyecto, generar las bases para el propio proyecto de gobierno corporativo, que es el otro proyecto que ellos están manejando también, que se contrapone al mundo multipolar que está generándose, que está emergiendo entre Rusia, China, la India, Irán y los distintos grupos como la Unión Euroasiática, los BRIC. De todo eso compone, digamos, un menú que nos permite tener mayor claridad y que en este momento, atrevidamente me puedo decir que efectivamente esta parte del conflicto militar lo ha ganado Rusia y China y el mundo multipolar, sobre todo en el entendido que la guerra es la continuación de la política por otros medios, en este caso por una serie de medios violentos y que aplicando una guerra híbrida. Y por último, para cerrar, yo diría que en el caso de el papel político que está jugando en este momento China, Rusia, en ese mundo que está emergiendo, la política no es más que la expresión concentrada de la economía, y expresamente ellos lo han dicho, la cooperación económica, financiera, que se establecen en los lazos de amistad firmados ahorita, pues, que lo firmaron en el Kremlin con los dos presidentes. Eso es un mensaje bien claro desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista de la guerra que está siendo hundido en los Estados Unidos, va a un colapso, ya está claro, y lo que está haciendo los senadores en relación a México no es más que una expresión de esa hegemonía perdida por parte de los Estados Unidos. Y en Europa ya conocemos el estado deplorable en que se encuentran esas naciones. Es bastante difícil desde el punto de vista económico, financiero, que se pueda sostener hasta más allá, pues, qué sé yo, de 5 años, como continente conocido en los mejores momentos del esplendor de la llamada estado de bienestar social. Muchas gracias, Azul. Muchas gracias, Bolívar. Bueno, como dije, Manuel tuvo que salir. Vamos a hacer una ronda de conclusiones. 5 minutos máximo cada uno. Voy a encontrar la forma de poner un cronómetro en la pantalla. Ustedes esperen. 5 minutos, yo en 15 minutos apago todo, me voy a dormir. El que no habló, no habló. Así que es que responsabilidad de ustedes si no llegan a hablar todo. Muy bien, muy bien. Jorge, empieza usted. Sí, no, yo quiero retomar, ¿no? El planteamiento de Bolívar en el sentido de que esta crisis económica también, o sea, es una crisis obviamente civilizatoria en todos los ámbitos, pero tiene también una base económica, ¿no? Y esa base económica es precisamente que los mismos monopolios occidentales, ¿no?, que crearon, que además, o sea, monopolios occidentales financiarizados, ¿no? Es importante también recalcar eso, ¿no? O sea, las economías occidentales más importantes, Estados Unidos, Gran Bretaña, son economías donde la banca es dueña del Estado, ¿no? Y además que son grandes paraísos fiscales. Y es curioso que no se dice muy a menudo, pero Biden está donde está porque es representante por el estado de Delaware. Y Delaware es el paraíso fiscal más grande que tienen los Estados Unidos y uno de los paraísos fiscales más grandes del mundo, ¿no? Y otro paraíso fiscal enorme es la City de Londres, ¿no? Entonces, cuando estos intereses financieros son los que dominan las economías, vamos a una situación muy paradójica, ¿no? Y es que el mismo capitalismo pone fuera de juego sus reglas básicas de funcionamiento, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora cuando tenemos gobiernos, ¿no?, como en Estados Unidos, Europa Occidental, empeñados, ¿no?, en una cruzada por subir los tipos de interés, ¿no?, con el supuesto fin de controlar la inflación, cosa que en realidad es muy cuestionable porque la inflación también tiene muchísimo que ver con la concentración de la riqueza y con la impresión descontrolada de dinero sin una base productiva, que como todos sabemos el déficit que tiene Estados Unidos es inmenso, ¿verdad?
Y esto lleva a situaciones, ¿no?, como esta quiebra de bancos que están habiendo. O sea, los bancos no tienen para... ellos, o sea, viven de bonos que compraron hace 6 meses, pero que como están subiendo las tasas de interés tan bárbaramente, ¿no?, entonces esos bonos que tienen hoy en día no tienen el mismo valor que tenían antes y están empezando a tener problemas para garantizar los fondos de los ahorristas, ¿no? Y entonces es toda esta situación que se está dando, que va a acabar con muchos bancos pequeños y medianos en el territorio estadounidense, que va a acabar con muchos bancos europeos, tal vez no tan pequeños ni tan medianos, pero ya sabemos que la estrategia es un poco no solamente ya pelear la guerra contra Rusia hasta el último ucraniano, sino incluso también pelearla hasta el último europeo, ¿no? Esa es la dinámica, ¿no?, a la cual Estados Unidos está llevando al mundo, y eso lo hace también porque, entre otras cosas, ha colonizado todo el sistema político y mediático europeo con cuadros afines a sus intereses, y lo ha hecho a través de tanques de pensamiento, a través de formación de liderazgos, ¿no? A través de todos los medios, incluso también a través de la colonización de toda Europa por una enorme cantidad de bases militares, ¿no? Entonces, prácticamente Europa Occidental es una especie de Sudamérica de los Estados Unidos, podríamos decir. Quería solamente mencionar un punto que tuvo lugar esta semana, un hecho que se conoció esta semana, y es el anuncio de Gran Bretaña de darle armas de uranio empobrecido, ¿no?, a Ucrania. Eso es muy, pero muy peligroso, ¿no? Y eso fue respondido por Putin diciendo: si hacen eso, nosotros vamos a responder, ¿no?, en consecuencia. ¿Por qué es tan peligroso el anuncio de Gran Bretaña? Porque es un paso más hacia la utilización de armas nucleares. El uranio empobrecido es el uranio que queda después de fabricar o de refinar, ¿no?, refinar el mineral de uranio para conseguir material para las centrales nucleares y para la fabricación de bombas atómicas. Igual, es muy radioactivo, es 40%, tiene el 40% de la radioactividad que el uranio enriquecido, pero igual es muy peligroso. Pero el tema con esta sustancia, ¿no?, es que es muy denso, entonces es ideal para hacer coberturas de proyectiles, ¿no? Y además de eso, cuando estos proyectiles antitanques viajan en el aire, ¿no?, e impactan, se incendian, provocando un incendio, ¿no?, del tanque que es impactado. Pero eso no es el problema más grave. El problema más grave es, ¿no?, que el uranio empobrecido provoca el cáncer. Son 60.000 casos de cáncer que tienen al año en Serbia, ¿no?, en Serbia, producto de los ataques de la OTAN a Yugoslavia hace 24 años exactamente. Es realmente muy peligroso, y por eso, o sea, cuando Putin dijo, ¿no?, que Rusia va a responder, ¿no?, en concordancia, si al Reino Unido hace eso, quiere decir que no le va a temblar la mano a la hora de hacer uso de armamento mucho más fuerte del que se está usando hoy en día en Ucrania. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Lester, tus 5 minutitos. Bueno, vamos a tratar de resumir esos 5 minutos, lo más importante. Bueno, yo creo que un punto muy importante que la gente debe saber también, el pueblo norteamericano y los que nos sintonizan alrededor del mundo, es de que Estados Unidos tiene dinero para financiar guerra, pero no tiene dinero para resolver los problemas económicos de su banca y de su finanza, estabilizarla, por los bancos que han quebrado. Algo que no tiene lógica, pues. Si tienen dinero para fabricar la guerra, pero no para resolver sus problemas económicos dentro de su casa, en primer lugar.
Segundo lugar, creo que lo que les incomoda a ellos es de que dos líderes mundiales nacieron del punto de vista de la estabilidad económica, de establecer relaciones políticas que puedan resolver verdaderamente los problemas del mundo, sin utilizar la economía como instrumento de guerra. Eso lo hemos tocado muchas veces. Con respecto a Latinoamérica, estamos viendo las tomas de decisiones de soberanía de cada una de las naciones. Y lo miramos con Honduras, lo estamos viendo con México. Esperemos que Brasil reaccione. Pero es para que un derecho internacional que vale un carajo surja un nuevo sistema que respete esa nueva idea, pues, del respeto, pues, porque Estados Unidos ante el mundo, ellos quieren que lo respeten a ellos, pero ellos no respetan a nadie. Eso hay que decirlo. Y eso ha sido toda la vida. Si nosotros hemos observado, a ellos sí, les encanta que lo respeten, pero ellos no respetan al mundo. Entonces, esa medida, todas estas cosas que están pasando y que hemos hablado y que hemos sacado conclusiones, pues vamos a esperar también reacciones de otros países, incluso de África, pues que ellos van a tener que tomar sus propias decisiones soberanas, porque uno de los puntos muy importantes que de las relaciones estratégicas entre China y Rusia, es respetar la soberanía y las tomas de decisiones de cada país, que ha sido al revés lo que ha hecho Estados Unidos, y respetar la soberanía de cada uno de los países alrededor del mundo, incluyendo nuestro, que siempre nos han llamado el patio trasero y lo siguen haciendo. Y creo de que estas nuevas ideas de estas dos superpotencias se habían atrasado ya, porque es una nueva relación, dos revoluciones, como ya lo había dicho anteriormente, dos revoluciones en décadas pasadas, enemigas mortales. Y todo el mundo nos preguntábamos el por qué, lógico, ahí estaba metido Estados Unidos. No les convenía esa unión. Incluso el que hizo ese gran trabajo, lo puedo decir yo, y que ya está fuera de la política, es si no me equivoco, el nombre de esta persona fue un político que visitó China en 1970, no recuerdo, creo que era delegado del presidente Richard Nixon, a ver si me ayudan. Ese se encargó de que a futuro, diciéndole al presidente Richard Nixon que tenía que establecer las relaciones con China, antes que Rusia, que era su vecino, fuera aliada de ellos, pero hoy es otro escenario. Y entonces miraremos las relaciones internacionales a un futuro que pueda transformar también la ONU, que pueda transformar la Haya, que pueda llevar nuevas ideas a otros instrumentos internacionales que puedan resolver verdaderamente los conflictos, ya, para que no exista este tipo de presión, de amenaza militar, de que los problemas del mundo se resuelven con la guerra. Y un llamado, pues, al pueblo norteamericano, porque yo, como criterio personal, yo no veo ninguna protesta en Estados Unidos del dinero que gastan de los contribuyentes norteamericanos en una guerra necesaria, en vez de estar invirtiendo ese dinero, buscando cómo subsanar la banca y la finanza, el apoyo económico para las familias norteamericanas. Yo creo que ese dinero ha sido un derroche, pero ¿a quién le interesa promover la guerra? Ya lo sabe todo el mundo, que son las grandes corporaciones armamentísticas de Estados Unidos que tienen las grandes ganancias. A ellos sí que les interesa la guerra, no importándole el resultado, sea que sea, porque las ideas que han hecho ahorita en estos momentos han sido tan descabelladas que el fin justifica los medios. No le importa la opinión internacional, porque ha sido una vergüenza. Hasta los analistas políticos observan todas estas decisiones de Estados Unidos como parte de una bufonada,
hacer las cosas sin pensar, pero la desesperación lo ha llevado a cometer tantos errores. Con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Lester. Era Kissinger, el nombre que nos faltaba. En los comentarios nos recordaron. Bueno, Bolívar, si quieres dar sus conclusiones. Cómo no, muchas gracias. Bueno, a manera de conclusión puedo decirles que la guerra la gana Rusia, la gana China, por las siguientes razones. Uno, las sanciones impuestas en materia económica, financiera, de Occidente a Rusia no lograron su objetivo político en Rusia ni fuera de Rusia. En segundo lugar, gana Rusia y China la guerra precisamente porque Rusia ha logrado cumplir bastante el 50%, más del 50%, el 80% de los objetivos políticos y militares de la OMS. Ahí está una evidencia bien clara. En tercer lugar, gana la guerra, esta guerra mundial entre Rusia y China, porque ambas naciones aportaron, tanto China con sus propuestas de obtener la paz en Ucrania, como también lo que hizo Rusia en su momento, y esa propuesta votaron las propuestas de Occidente que son lo contrario a ello. En tercer lugar, gana la guerra China y Rusia porque lograron aglutinar en África a todos esos países africanos. En esta semana también que concluyó, hubo una reunión de los países africanos en Rusia que se reunió con el presidente Putin. Eso es un logro que lo tiene tanto Rusia como China, porque ambas naciones han invertido dinero para el desarrollo mutuo de los países africanos, pero también de los países de China o de Rusia. Es decir, el ganar, contrario a lo que hace el imperialismo norteamericano y los imperios europeos. Y otro aspecto que, en mi opinión, para cerrar, concluyo diciendo que China y Rusia ganan la guerra porque han logrado terminar con un conflicto militar entre Arabia Saudita, los saudíes y Irán. Eso es muy importante para conseguir la paz en el mundo. Y el comunicado y una serie de acuerdos económicos, políticos, financieros, militares de cooperación entre ambos países constituyen, en mi opinión, la base teórica y práctica de cómo se puede pragmáticamente construir nuevas relaciones internacionales entre las distintas naciones y países del mundo. Y para cerrar, eso viene a desmontar, a bloquear, a votar por la vía de hecho el proyecto de las corporaciones internacionales financieras, de alimentos, que tienen un proyecto para desmontar los estados nacionales, incluyendo los Estados Unidos, que es un estado que es un estorbo para ellos. Por eso lo desindustrializaron y por eso lo hicieron también con Europa en este momento y van al colapso. Y esta nación emergente con el proyecto multipolar rompe precisamente esos esquemas del mundo occidental que quiere impulsar otro proyecto. Este es un nuevo proyecto del mundo multipolar donde las relaciones internacionales se democratizan entre todas las naciones, donde las relaciones hoy se van a establecer de cooperación, de amistad, de ayuda mutua, donde todos van a ganar, sin inmiscuirse ni tocar los intereses de la soberanía nacional de cada nación y estado. Por todo lo que yo he dicho, en mi opinión, ahí está la ganancia de lo que es esta guerra mundial, que hasta ahorita pues la lleva ganada Rusia y China, donde participan incluso países de África, y el eje Irán, China, Rusia e India también, que están ahí. Y en relación a América Latina también tiene un papel muy importante que jugar, un papel y un lugar en este cierre de la primera etapa del conflicto militar y de esa guerra. Y es que tienen que defenderse la soberanía, la seguridad de su población y del Estado, fortalecerlo fundamentalmente. Eso a manera de conclusión, porque es lo que, en mi opinión, puede abonar a que tengamos un mundo realmente como la humanidad la quiere, un mundo en paz, en tranquilidad, en armonía, que todos podamos salir bien adelante.
Muchas gracias. Muchas gracias, Bolívar. Quiero, antes de que se me empiece a ir la audiencia, porque con esto ya estamos haciendo el cierre, quienes entraron ahora más tarde, les recomiendo realmente poner el video desde un principio y volver a verlo, porque realmente se hablaron cosas muy interesantes. Yo sé que el chiste es que yo los voy cortando y no los dejo hablar, pero realmente es un honor para mí. Es un grupo de personas que respeto mucho y que tienen eso, cosas muy interesantes para decir. Así que les recomiendo eso a quienes nos están mirando. Les agradezco, Lester, Bolívar, Jorge, nuevamente por estar acá conmigo. Y sí, también les agradezco a ustedes que nos estuvieron acompañando. Tuvimos un timing medio raro porque arrancamos en el segundo tiempo del partido Argentina-Panamá. Entonces era complicado. Por eso estoy segura de que muchos entraron después que terminó el partido. A eso les recomiendo, por favor, mírenlo desde cero porque vale la pena. Con esto me despido, un saludo enorme para todos y nos vemos la semana que viene, también jueves 10 de la noche, horario Argentina. Hasta la semana que viene. Nos vemos. До свидания. Das vidania. Muchas gracias, muchas gracias.